Hola, mi nombre es Mariana y el día de hoy les vengo a explicar mis tres temas del juicio crítico que mencioné anteriormente por un escrito. Aquí ya tengo algunas características, pero pues lo voy a seguir llenando. El primer tema que yo escogí fue el de minimización y desvalorización de los pueblos o grupos indígenas en Colombia. Y la primera característica que menciono es lo del ilegal y el Estado. Porque, bueno, en un principio cuando yo estaba leyendo el capítulo de Loreta Calaira, decía cómo era esta invasión de los grupos paramilitares en La Guajira y cómo ellos estaban como estrechamente relacionados con el batallón Cartagena, que se suponía que era una asociación que protegía al territorio y a sus habitantes, pero en realidad era todo lo contrario, eran una asociación que estaba ayudando y estaba de parte de los paramilitares y estaban como encubriendo esas acciones ilegales que ellos cometían y estaban organizando para que esas voces no llegaran más allá o no llegaran a contar lo que estaba pasando en La Guajira. Bueno, en segundo lugar tuve la de la diversidad étnica porque me pareció importante mencionar que Colombia es el hogar de 90 grupos indígenas y aún así no se le da como la importancia que tiene esto, porque los grupos indígenas son como nuestros ancestros, nosotros venimos de allí y de alguna manera nos han dado identidad y nos han dado riqueza y también el lenguaje, nuestro lenguaje proviene de allá. Entonces, es como contradictorio que a pesar de eso, ellos son los que más pasan por situaciones difíciles y los que más son desplazados de sus tierras y de sus hogares. Entonces, bueno, aparte de esto, también quise mencionar la pérdida de identidad, porque al ellos ser desplazados de sus tierras y de sus hogares, también eso significa como una pérdida de identidad y de cultura, porque ellos se sienten muy bien en su territorio. Y porque, como lo mencionaban, las mujeres son como el centro de los guayús. Y si tienen que dejar a sus esposas o a sus hijas y los hombres venir a la ciudad a conseguir recursos o también al contrario, eso significaba como una pérdida estructural en la familia y también de identidad y de cultura. Algo que también quise mencionar es que los indígenas en este momento se encuentran en peligro de extinción debido al desplazamiento forzoso. Y bueno, esto sucede porque sus costumbres y su economía y básicamente todo en general se basa en la tierra. Entonces todos estos aspectos ellos los basan en la tierra. Entonces al no tener, digamos, cómo cultivar o cómo, sí, o sea, cómo sentirse parte de eso, ellos se encuentran en peligro de extinción. Otra cosa es que, bueno, algo que también tendría que ver con esta característica es como la función, y como que esto pone en cuestionamiento la función del Estado, porque ya han pasado como más de 18 años y ellos todavía siguen como apropiándose de esos territorios y no se ha hecho justicia, por ejemplo, en el tema de la masacre de Bahía Portete. Y bueno, otra característica sería la de Álvaro Uribe, porque él era el que estaba en el área presidencial al momento en el que pasó esa masacre. Y bueno, a pesar de que él es investigado por más de 70 procesos en Colombia, por estos vínculos que tenía con el paramilitarismo y con lo ilegal, él todavía sigue libre y digamos que sigue manipulando a las personas y al pueblo desde una posición oculta. Entonces, aquí lo que quería poner era como eh, la pérdida de cultura que ellos tuvieron cuando los paramilitares llegaron y asesinaron a las mujeres de sus familias, porque digamos que en cierto modo a ellos no les convenía que ellos tuvieran una cultura, que ellos tuvieran riqueza, que ellos valoraran o apreciaran a las mujeres, sino que ellos lo que les convenía era desarmar esa estructura familiar y apropiarse del territorio. Entonces, bueno, ese también podría ser otra característica que sería la expropiación de territorio por parte de los paramilitares, pues a las familias indígenas. Ok, y bueno, en conclusión, ya en final es como todos los derechos que se ven como tan transgredidos aquí
en este capítulo, porque pues en sí es un tema de salud pública, es un tema que está transgrediendo los derechos humanos de las personas y de nuestras comunidades por medio de las desapariciones, los desplazamientos, las torturas, los secuestros, y que bueno, ellos lo que hacen y lo que está haciendo el Estado, esta sería la última, es como el aprovecharse de las minorías, que son nuestros pueblos indígenas, también las comunidades afrocolombianas, todo esto hace parte de nuestras minorías y de cómo se está viendo minimizado todo esto y cómo se están transgrediendo sus derechos. Y bueno, también como en el capítulo se ve cómo se destruye el medio ambiente, cómo se están destruyendo también sus territorios, porque no solo los expropian de allí, ni les quitan como todo el patrimonio histórico que tienen estas tierras y esto para la historia, sino que también destruyen esos territorios y los convierten como en un propósito económico. Ellos lograron ver como en un territorio no riqueza cultural, sino riqueza económica. Y que sería pues el ejemplo del río Ranchería, pues en una conclusión que yo hice pues y que yo considero es que deberíamos como parar con esta violencia, proteger y reconocer el valor histórico y cultural que tenemos de ellos y también protegerlos para que no sucedan más desplazamientos forzosos en esta comunidad de los guayos. Y bueno, para la explicación que yo di al final fue el de una película que se llama Oscuro Animal, ¿no? Entonces esta película lo que hace es como hacer un recorrido desde la selva hasta la ciudad y hacen como la historia de tres mujeres que deben escapar y salir de ese acoso y sí, de la violencia que existe en el campo y todo eso, ellas también pertenecen a ciertas comunidades y lo que hacen es expropiarlas de sus territorios y ellas salen como a la ciudad y es como esa experiencia de entrar a un mundo que es totalmente nuevo para ellos y como buscar esa calma que les han arrebatado. Yo recomiendo esta película porque digamos que en cierto caso es muy realista, es algo que es una situación que pasa todos los días y a mí me gustó personalmente porque los escenarios y todas las puestas de situaciones que ponen las hacen ver demasiado realistas, o sea, también es como fuerte eh, gráficamente, no porque las escenas causen algo, sino porque al verlas uno siente que eso es en serio está sucediendo y que uno está como muy alejado de esa realidad muchas veces, pero que en realidad en estos momentos hay millones de personas que están buscando en el mundo oportunidades y que han sido expropiadas de su territorio. Y entonces esa sería la película que yo recomiendo de este primer párrafo. Bueno, y aquí en este segundo párrafo yo elegí la historia de la rivalidad, la historia de la rivalidad que ha tenido Colombia entre lo que es la derecha y la izquierda política. Y bueno, de allí que surgen los grupos armados. Entonces, pues yo en este caso quise mencionar este tema porque me pareció importante que ya hemos conocido como la crueldad que han tenido este pueblo, estos guerrilleros y estos paramilitares. Entonces ahora a mí me parece que es importante como detener esta violencia, pero para detenerla hay que como ver la historia, revisar el origen de todo esto, de por qué nace y hacer como si un análisis es importante para poder detener o luchar o inclinarse hacia cierta ideología política. Entonces, pues bueno, primero que nada está el origen. El origen es lo más importante porque nos ayuda a entender lo que yo mencioné anteriormente. Pues bueno, es el origen de de grupos que han violentado a nuestra sociedad por años. Entonces, pues a mí me parece que es importante tener un proceso de concientización para una reelección de gobierno y más por todas las experiencias que se mencionan también en este libro. Es como que ya es importante cambiar y dejar a un lado como el sistema capitalista que nos ha gobernado por mucho tiempo porque la ideología política de la derecha ha gobernado o liderado desde siempre en Colombia. Es como la que principalmente ha liderado aquí
y que todavía sigue liderando aquí, a pesar de que muchos países ya se encuentran liderados por la izquierda. Nosotros hemos tenido desde siempre un régimen pues muy conservador y muy inclinado hacia esta derecha política. Entonces, pues bueno, yo creo que el origen, por ejemplo, primero, del de las guerrillas fue el de las FARC. Inició con este movimiento en 1948. Entonces, este fue el primer grupo guerrillero en 1948 y surgió debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ellos fueron como una autodefensa campesina en Tolima. Y pues esto fue algo que cuando ellos surgieron desató como una guerra que hasta hoy sigue vigente con el Estado, porque pues como mencioné anteriormente, hemos sido desde siempre controlados por la derecha. Entonces al ver como este movimiento revolucionario y que después de esto surgirían nuevos grupos como el ELN, el M-19 y todos estos, fue algo que impactó mucho al Estado y que bueno, creó posteriormente como un mecanismo de defensa. Álvaro Uribe crea los paramilitares. Entonces él crea esto por medio de las convivir, que eso también está mencionado en el libro. Él crea esto como un mecanismo, principalmente lo excusa como un mecanismo de autodefensa, pero también se sabe que es una forma de rencor, ya que él fue testigo como del asesinato de su padre por parte de los guerrilleros. Entonces él crea esto como para defenderse y en cierto modo defender a todas las personas que han sufrido o han tenido secuestros de sus familiares por parte de la guerrilla. Pero bueno, esto lo que nos muestra o el análisis que yo pude hacer ahí es que como que desde el principio es una historia que ha nacido desde el odio, que ha venido surgiendo desde esa necesidad de venganza, por ejemplo con lo de los paramilitares y también con el origen de las FARC, porque si vimos bien, las FARC inició por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un hecho que impactó a todo el mundo, y ellos surgieron como ese mecanismo de venganza que tenían para en cierto modo, vengar las funciones de él y como todo por lo que él había luchado. Entonces, pues las convivir y los paramilitares también surgen desde ese odio, desde ese rencor que tenía Uribe con lo que le pasó a su padre. Entonces, esto es una guerra que jamás va a parar si surge desde un odio o si nosotros queremos llegar a algo, es importante no tener ese odio o ese rencor de venganza para como para liderar un pueblo o para luchar sobre una ideología política. Entonces, pues sí, esto es como era como una idea más radicalista. Y bueno, era radicalista porque este conflicto armado busca hacer cualquier cosa ilegal con tal de conseguir un beneficio propio, porque al principio ellos digamos que sí tenían un enfoque más de ayudar al pueblo y todo, pero en el momento en que ese tema se volvió personal, por lo que digo de que nació desde el odio, ellos ya se volvieron como a matar a todos los inocentes que estuvieran presentes para conseguir un beneficio propio. Ese es, digamos, el caso de los paramilitares con los falsos positivos. Digamos, por parte de las guerrillas, fue cuando mostraron cómo ellos secuestraban a gente y sacaban dinero y dinero y dinero para poder seguir manteniendo esa asociación y al final, pues, al final de terminar como con todo el dinero y el valor de la familia, pues no devolvían a estos personajes. Entonces, pues, bueno, en caso de los falsos positivos es como que muy increíble como hasta qué punto tenemos que llegar para que los paramilitares hagan pasar a gente que es inocente, gente que la familia lo está esperando en la casa, por, por guerrilleros y como para decir, miren lo que está haciendo y dándolos de baja en combate y tirándolos finalmente a una fosa común en donde nunca van a ser ni siquiera reconocidos y su familia nunca van a tener como esa capacidad de tener al menos ese sentimiento de justicia o de tranquilidad de que pudieron enterrar a su hijo o a su hermano o a cualquier familiar. Y bueno, aparte de todas las expropiaciones y secuestros que realizan estos grupos, es como una muestra de que ellos han manchado nuestro país de sangre y de tristeza durante mucho tiempo y más que todo a las familias campesinas por tantos testimonios de familias maltratadas por la venganza
y que esto finalmente queda enterrado en los corazones de cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que ya en conclusión lo único que yo pude como reflexionar a pesar de todo esto es que deberíamos como cambiar esta situación y dejar de lado utilizar las excusas como el odio y la venganza y los beneficios propios para encarcelar o de algún modo salvar al pueblo, y gritar por las víctimas que jamás aparecieron, o sea, en cierto modo levantar la voz por las personas que ya no están. Y bueno, como un video o una reflexión sobre este tema, yo elegí la serie de Matarife. Esta es una serie que recolecta como todos los actos ilegales que han hecho el Estado, reúne en sí muchos temas y principalmente el que los ha elaborado, que ha sido Álvaro Uribe. Pero bueno, el que yo quise poner específicamente fue el capítulo 2 de la temporada 1, que se llama Corporación Muerte. Él en ese capítulo menciona que Álvaro Uribe y todas las personas que están en el Estado, desde antes, desde cierta forma, ellos como que han matado sin tocar a una persona, pero igualmente son culpables porque son los que lideran. Dice que todas las personas que estuvieron allí asesinando y todo hubieran podido ser reemplazadas menos uno, y es el que está detrás de todas estas operaciones, liderando y decidiendo a quién matar y a quién juzgar o a quién no, y eso se ve desde antes cuando colgaban a las personas o a los políticos que hacían cosas ilegales o sí, ciertos tratados con el narcotráfico, ellos eran colgados y eran juzgados por todo el mundo. Pero aunque el que mandaba matar a esta persona no la colgaba directamente, era culpable por haberlo hecho. Entonces esto es como, ese capítulo hace énfasis en eso y en cómo el Estado tiene que ver en todo y cómo en toda esta historia ha tenido que ver desde siempre, aunque no hayan tocado ni a una sola persona. Eh, por ejemplo, también menciona la rivalidad y es como Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por ser un líder de izquierda y por tener un pensamiento como muy diferente para la época y un pensamiento muy izquierdista. Entonces muestran cómo fue su proceso de asesinato y cómo fue sí, el proceso para mandarlo a asesinar y por qué estaba hablando de más, decían ahí, y muchas cosas así. Y bueno, como él es una persona, Álvaro Uribe, indolente, que mata o manda matar a los campesinos, los entierra en una fosa y luego se aleja como si nada, sin importarle el dolor de todas estas personas. Y pues una frase que me gustó de ese capítulo y que yo creo que la voy a resaltar aquí es de que él es la tormenta de muerte que no deja de azotar a nuestro país. Ha sido un personaje que ha liderado desde el rencor, desde la venganza y desde el odio y se ha encargado de que nuestro país haya tenido esta inclinación como tan derechista, eh, y también se ha encargado de manchar a todo el país de sangre sin haber directamente disparado a una sola persona o a un solo campesino. Y bueno, y como tercer y último párrafo tengo el de la violencia contra la mujer y el machismo. Este yo lo quise mencionar porque es que es un tema que está como muy presente en todos los capítulos. Todos los capítulos vemos como la mujer tiene muchas más afectaciones y pues cómo se evidencia esto a través de la historia. Entonces, pues en primer lugar, yo quise mencionar que sí, a los hombres también los secuestraban y los mataban, también los torturaban, pero las mujeres en este caso y en el caso principalmente en el de Loreta Calaila, ellas eran menospreciadas y abusadas sexualmente. Se les daba un valor diferente al que tenían los hombres y también las violaban constantemente. Estos grupos lo que hicieron apenas llegaron fueron que después de violarlas en repetidas ocasiones, ahí sí las asesinaban y digamos que las asesinaban y algo que a mí me impactó era que las mataban solo por ser mujeres y solo por que eran el centro de esta comunidad y porque ellos querían acabar y destruir con ese pensamiento, entonces ellas eran las que debían pagar y fue muy triste para mí saber como que
sí, ellas eran asesinadas solo por el hecho de haber nacido mujer o de haber nacido niña, entonces lo que tenían que hacer era o huir o escapar o al final desarmar esta estructura familiar que ellos tenían, y desarmar también sus creencias y sus costumbres. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que se ha visto no solo en todos estos capítulos, porque en todos los capítulos se refleja, sino también como en la historia de Colombia, porque ellas llegaron a tener la oportunidad del voto hasta 1954, que si uno lo mira es una fecha pues muy reciente, porque digamos los hombres desde siempre han tenido esa, esa capacidad de votar, a pesar de que ellos tenían antes como más restricciones clasistas, pero igualmente siempre han votado. Y las mujeres solo lograron el voto hasta 1954. Eh, también cuando ellas no podían trabajar y cuando lograron conseguir trabajo no recibían como el mismo salario. Entonces el salario es como algo importante porque es algo que todavía sigue sucediendo aquí presente en Colombia. Eh, las mujeres llegan hasta ganar hasta un 36% menos que los hombres en, en, en Colombia principalmente, y pues en todos los países también se ve como esta diferencia y en unos más marcados que otros. Eh, pero pues igualmente yo siento que esto es algo como una de las cosas que las mujeres atraviesan diariamente, porque ellas tienen como esas faltas de respeto o esas miradas sexuales por la calle, ese acoso, esa eso no tiene justificación para mí, y es como que la sociedad ha tratado de justificar en cierto modo y ha dicho como, bueno, el culpable no es la persona que viola, la persona que maltrata, la persona que abusa, sino el culpable eres tú por tu manera de vestir o por salir a la calle a esas horas de la noche. Entonces siento que siempre se ha tratado como de dar un grado de responsabilidad a la mujer y nunca se le ha dado ese peso al hombre. No, no se le ha dicho el culpable eres tú por violar, se le ha dicho el culpable eres tú por salir vestida de esa forma. Entonces creo que esto nos demuestra también el peso histórico y la lucha histórica que ha tenido la mujer para que nosotros en este punto estemos aquí sentadas estudiando, o por ejemplo yo en mi caso esté aquí para exponiendo esta situación. Me parece que es muy importante reconocer ese peso histórico y empezar a culpar más a los culpables y no a los inocentes. Bueno, también esto queda como muy aparte de todos los feminicidios y todas las violaciones y desapariciones diarias. Yo soy una persona que, digamos, a mí me gusta revisar mucho como las noticias y sigo muchas páginas así, y todos los días que me sale alguna notificación son cosas como de mujeres desaparecidas, de mujeres abusadas, de casos que quedan impunes ante estos y cosas así. Entonces, pues yo quise mencionar un ejemplo de esos y fue uno reciente. Pues resulta que niñas y adolescentes alzaron la voz porque se dieron cuenta de que sus profesores estaban acosándolas sexualmente y las estaban tocando, las estaban mirando de una manera que no, que no era normal, que era una manera, ellas mencionan que era una mirada sexual y una mirada acosadora y unos comentarios que las hacían estar incómodas en clase. Entonces ellas lo que hicieron fue alzar la voz y se dieron cuenta de que eran más de 450 personas y más de 450 denuncias en distintos colegios de Bogotá, y que si ellas no hubieran alzado esta voz o no hubieran hablado por todas, estas personas seguirían ocultas y estas situaciones seguirían pasando. Y todo por miedo o por temor, por amenazas. Entonces para mí es indignante como saber que si ellas no hubieran hablado, esto seguiría oculto. Y, y digamos, me pareció también valiente estas personas que después de años de haberse graduado y que ya incluso tienen trabajo, dijeron como, a mí me pasó y yo no pude reconocer en su momento que eso era acoso. Yo pensaba que esas miradas, o sea, como que se dieron cuenta de que esas miradas eran con otro propósito y no eran de amabilidad, esa parte de,
de los profesores o ese trato especial que le dan a las niñas no era amabilidad. Y eso me pareció muy importante mencionarlo porque una a veces piensa que las situaciones que le pasan alrededor son como normales y no hay que hacer un escándalo de eso porque uno piensa que es amabilidad o cosas como estás siendo bien conmigo, pero en realidad es todo lo contrario y tiene un propósito diferente. Entonces me parece muy valiente esa parte. Y pues el otro caso lo quise mencionar por escrito en el texto. Entonces pues en el texto aparece esa parte. Y bueno, ya como ejemplo de esto, yo quise poner una canción. No mencioné alguna película documental, sino que puse una canción porque es que es una canción que a mí siempre me ha parecido como muy, muy inspiradora, siempre me ha aterrizado en la realidad, entonces pues yo quise compartirla. Y bueno, la canción se llama Querida Muerte, es de René Gus. Yo ahorita en los comentarios colocaré como todos los enlaces de todo lo que he mencionado. Pero sí, entonces a mí me pareció importante porque al principio de la canción dice como que cada 15 segundos en algún lugar del mundo una mujer es agredida. Y empiezan como con la canción y exponen como la violencia en nuestra sociedad y cómo principalmente ella crece en ese ámbito en donde la mamá le está mencionando, ten cuidado con tus amigos, ten cuidado cuando salgas y a los hermanos ella nunca les menciona eso porque siempre se ha recaído como una responsabilidad sobre las mujeres y siempre ha existido como ese peso de nosotras tener cuidado y no de ellos no violar, no maltratar, no acosar. Y bueno, también habla sobre el acoso sexual en la calle. Y una frase que a mí me parece muy bonita es el coro cuando menciona que dice, querida muerte, no vengas hoy, porque dice que esta muerte tiene, o sea, yo lo inferí como que esta muerte tiene la posibilidad de venir todos los días y le pide que hoy no sea una de ellas, una de esas personas que están en los carteles de desaparecidas y que hoy ella tenga esa suerte. Y bueno, la hace ver como un privilegio estar vivas y que estemos aquí luchando por nuestros derechos y sí, estamos peleando por nuestras cosas. Entonces, esa canción a mí me pareció muy importante para explicar este tema y ya.